Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio. Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia. Damos gracias al Señor, amén. Gracias por cada hermana, por cada hermano que ha tenido la participación de la reunión. Llegó el momento para oír, para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Por ello, quienes están acompañándonos en la lectura de la Biblia, les invito para que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 10, a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10. Y allí vamos a estar refiriéndonos desde el verso 1 en adelante. Así que si tiene su Biblia, abra conmigo su Biblia en segunda de Corintios, capítulo 10, verso 1. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo así la santa y divina palabra. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que soy dispuesto a proceder resueltamente contra alguno que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hasta aquí entonces leemos la palabra de Dios y es algo de lo que nos hemos estado refiriendo, cómo la fe cambia la conducta, y hoy hemos estado haciendo referencia sobre la obediencia del cristiano, cómo, en qué consiste el obedecer del cristiano. No se trata de obedecer a mandamientos expresados en ordenanzas solamente, no se trata de obedecer a las autoridades solamente, no se trata simplemente de una sumisión o de una sujeción, sino que también se trata de la obediencia a la fe. Es más, todo tiene comienzo allí, en el obedecer a la fe. Dado que si una persona no obedece a la fe, no hay manera que pueda llevar los frutos ni tener los resultados de la vida cristiana. Para llevar los frutos y tener resultados de la vida cristiana, lo primero que se tiene que hacer notorio en un individuo, en un hombre, mujer, es su obediencia a la fe. El mismo autor de esta carta, quien es el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, habla de su apostolado, o sea, de cómo él fue enviado para anunciar el evangelio a fin de que a las naciones, a fin de que los gentiles obedecieran a la fe. Dado que él había sido comisionado como predicador, como maestro y como apóstol de los gentiles. Y también nos habla de la gratitud que él tenía para con la iglesia de Roma, que por la gracia y la misericordia de Dios habían obedecido a la fe y habían sido entregados a esta forma de doctrina, para ir siendo formados, ya que la doctrina tiene esa finalidad, la de formarnos, la cual se administra dentro de la iglesia. Cuando habla de ser derramados en ese molde que da forma, habla de haber sido insertados al cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia, en donde recibimos toda administración por la actividad propia de cada uno de los miembros para ir edificándonos hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y no solamente Pablo hablaba de la obediencia a la fe, sino también, según la presencia de Dios, habiendo sido santificados por el Espíritu Santo, obedecimos a la fe para ser rociados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. De eso hace mención también el apóstol Pedro, hablando también de su apostolado hacia los judíos, escribiéndole a los expatriados del Ponto, de Asia, de Bitinia, que habían sido escogidos según la presencia de Dios para la santificación del Espíritu, la obediencia a la fe y el ser rociados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y todo es purificado en la Biblia por sangre. Todo es santificado por sangre, y nosotros no fuimos purificados ni lavados con la sangre de un animal, un macho, un toro cabrío o un carnero, sino que fuimos purificados, santificados con la preciosa sangre de Jesucristo. Hecho esto una vez y para siempre. De manera que donde hay remisión de los pecados, ya no se requiere ofrenda por estos. Por eso Cristo murió una vez por los pecadores. Y con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre aquellos que obedecemos a la fe y que fuimos purificados, rociados con esa preciosa sangre. Y también hemos mirado el contraste entre el pueblo de Israel, que estaba sujeto por esclavitud a las normas de la ley, mostrándole la ley constantemente que eran pecadores, pero por el engaño de Satanás ellos no se veían como pecadores, sino se veían como un pueblo especial, dado que cuando Jesús
decía que ellos eran pecadores. Ellos decían, no somos malditos, no somos pecadores por cuanto que somos descendientes de Abraham. Y Jesús les decía, si tuvieras por padre a Abraham, os gozaría, porque Abraham vio mi día y se alegró. Mas vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sin embargo, ese conocimiento que ellos recibieron por medio de la ley, bajo el engaño de Satanás, los llevó a que se hicieran altivos. Y no viendo la necesidad de recibirlo a Cristo. Mas todos los que le recibieron, los que en Él creyeron, les fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso los que eran marginados en la sociedad, los que por su conducta eran despreciables, como las prostitutas, como los publicanos, iban delante de ellos al reino de los cielos. Por cuanto que por sus actividades y por su conducta eran despreciables en su sociedad, llevando ese estigma y sabiendo de que su conducta era despreciable, cuando vieron al Señor Jesucristo como quien podía perdonarle, lavarlo de sus pecados, cuando le reconocieron como el Cristo, se inclinaron delante de Él y le adoraron. Tanto es así que en una oportunidad tuvo un fariseo que hizo banquete para Jesús, y estando en medio del banquete entró una mujer de baja reputación, la cual no dejaba de llorar y de enjuagar sus pies con lágrimas, y con sus cabellos los secaba. Y el fariseo dijo, si este verdaderamente fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es la que se le ha acercado. Jesús, sabiendo lo que cavilaban en su corazón, les habló una parábola de dos deudores, uno que debía 100.000 y otro que debía apenas 1.000, y a los dos les fue perdonada la deuda. Y le preguntó, ¿quién crees que amó más? Y el fariseo, por la lógica, usando la razón, dijo, al que más se le perdonó. Así es. He entrado a tu casa, no me has dado beso, y ella no ha dejado de besar mis pies. No has lavado mis pies, y ella no deja de lavarlos y enjuagarlos con sus cabellos. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Por cuanto que ellos se veían como justos. Y el engaño del pecado en estos días y el flagelo de la iglesia es que, habiendo sido rociados no con la sangre de animales, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, que nos ha purificado y hecho esto una vez y para siempre, los creyentes o los evangélicos aún hoy en día siguen diciendo ser pecadores faltantes. Y no se ven como justos hijos de Dios. Por eso el inicio de la obediencia comienza cuando obedecemos a la fe. No puede ser cambiada la conducta de un pueblo, no puede ser transformado un individuo si primeramente no obedece a la fe. Todo se inicia, estén atentos, todo se inicia cuando obedecemos a la fe. Allí es el inicio. Por eso dice, no echando otra vez el arrepentimiento de obras muertas. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la confianza en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, del juicio venidero, y esto haremos si Dios lo permite. Vamos hacia la perfección. Sin embargo, constantemente le vemos a la iglesia viniendo al altar a lamentarse, a arrepentirse, como religiosos, no como verdaderos creyentes, pensando que sus actos son actos de humildad, cuando en realidad son la expresión de la soberbia humana que cree que por sí mismo se puede santificar y tiene en poco la obra de Jesucristo, menospreciando al Señor Jesucristo y teniendo por inmunda su sangre, como si esa sangre no hubiera bastado para limpiar y purificar los pecados. Por eso que la obediencia bíblica no tiene nada que ver con lo que se enseña o se practica, en que se debe de obedecer, que se debe de estar sujeto
Nadie puede someterse y nadie puede obedecer, nadie puede cumplir ni siquiera con las leyes básicas, la ley del amor, si primeramente no obedece a la fe. Para poder ir siendo transformado de gloria en gloria, necesitamos obedecer a la fe. Solamente el que es santo se puede santificar. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí que el apóstol Pablo habla diciendo, aunque andamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales. Estando entre vosotros, estoy con mucha humildad. Y estando ausente hablo de osadía, pero si quieren que sea osado entre vosotros también estoy dispuesto, aunque hay algunos que dicen que andamos en la carne, mas aunque andamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que con altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué cosa? A la obediencia de Jesucristo. ¿En qué consiste en esto? En que constantemente los estaba exhortando, corrigiendo por sus defectos, o que constantemente él estaba anunciándoles a Cristo y a este crucificado. Es más, si leemos el comienzo de la carta, dice, cuando he ido a vosotros, no me he propuesto saber nada entre vosotros, sino el anunciarles a Cristo y a este crucificado. Se había propuesto no saber nada, que no tenían situaciones, no tenían problemas, no había cosas que tenían que ser corregidas, claro que lo había, pero ¿qué era lo que entendía Pablo? Que si no obedecían a la fe, si no eran persuadidos por el mensaje del Evangelio, sus vidas siempre serían vidas miserables. Siempre serían vidas miserables, porque no entenderían el valor del rescate por sus almas, no entenderían la obra completa de Dios con Jesucristo en la cruz del Calvario. Al no entender esas cosas, jamás podrían vivir de victoria en victoria. Vivir de victoria en victoria no significa andar saltando problemas y solucionando situaciones. Vivir de victoria en victoria significa verse como más que vencedor ante cualquier situación, sabiendo que el que no nos negó la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Vivir de victoria en victoria no significa andar saltando problemas, solucionando situaciones, significa estar convencido, persuadido enteramente que con Cristo ya somos más que vencedores, que aunque nuestra habitación terrenal fuera deshecha, tenemos una no hecha por la mano del hombre, reservada por Dios en los cielos. Eso es vivir en victoria. Juan lo explica, dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Vuestra fe. ¿En qué creemos nosotros? ¿En un Dios que soluciona problemas, que nos va llevando, solucionando situaciones y problemas? ¿O creemos en un Dios que lo hizo todo para que nosotros ya fuéramos santos y sin mancha? Hay una diferencia muy grande, porque yo puedo ir saltando problemas, solucionando situaciones, como no. Pero hay algo que es invariable, es irrefutable. Hay algo que no puede ser mudado ni cambiado, que Cristo murió y en su muerte consumó su obra y Él vino para librarnos de los pecados. Siendo libertados de la esclavitud del pecado, fuimos trasladados al reino de su Hijo amado y con Él somos más que vencedores. Esa es la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio no es ir solucionando problemas y situaciones. Y con esto no estoy haciendo referencia que no son solucionados. Ayer compartíamos que somos guardados por el poder de Dios hasta el día de la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es de los cielos. Entre tanto que estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Y veíamos el paralelo con el pueblo de Israel.
Su lugar permanente no era ni Egipto ni era el desierto, era la tierra de Canaán. De Egipto lo sacó con brazo fuerte. Así también nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado con un brazo fuerte, con el brazo de Jehová, con la diestra de Dios. Fuimos sacados de la esclavitud del pecado, no por nuestra obra, sino por la obra de Jesucristo. Y entre tanto que estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros y vamos siendo guardados por el poder de Dios hasta el día de la salvación, que está reservada, esa herencia inmarcesible, incontaminable, incorruptible, reservada para nosotros para ser manifestada en los postreros tiempos. Mientras Israel caminaba por el desierto, ningún día le faltaba el pan, ni tampoco que la peña que lo seguía y que de donde brotaba el agua. Tampoco faltó la columna de nube en el día, ni la columna de fuego en la noche. Ni se desgastó su calzado, ni se desgastó su vestido. Nada le faltó. Entre tanto estuvieron en el desierto. ¿Quién les proveía? ¿Quién los sostenía? Dios les proveía y Dios era el que los sostenía y que los preservaba. Así también nosotros somos guardados por el poder de Dios estando en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En esa tierra nueva y en ese cielo nuevo en el cual mora la justicia. Entonces, hasta que todo eso sea manifestado, vamos siendo guardados por el poder de Dios. Pero no consiste el Evangelio ni la buena noticia en que Dios nos va llevando, salteando problemas, solucionando situaciones. No consiste en ello. El Evangelio radica en ¿qué? En que con el sacrificio de Jesucristo todas las cosas fueron reconciliadas para con Dios, de modo que ya no hay nada que sea inmundo. Y fíjese la paradoja, el pueblo de Israel que tenía la ley por el cual podían conocer que eran pecadores, se veían como un pueblo especial, justos. Y la iglesia que es justa, que es santa, se ve como pecadora. Es una paradoja. Pero ¿quién es el que alimenta esas ideas y pensamientos y infunde esas doctrinas dentro de la iglesia? El mismo Satanás. Me temo que como la serpiente con su astucia la engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa ser fiel a Cristo? Sino sostener a pesar de lo que vemos, de lo que sentimos y de lo que viene a nuestro corazón, de que por Jesucristo ya hemos sido purificados, ya hemos sido santificados, fuimos hechos perfectos, hecho esto una vez y para siempre. Esa es la fidelidad a Cristo. Lo contrario a ello es hacer afrenta al Espíritu de Dios, quien da testimonio de estas cosas, tener en poco al Hijo de Dios y pisotear su sangre, teniéndola por inmunda. Eso es lo contrario. Y todo aquel que dice faltarle algo para poder ser santo, todo aquel que busca perfeccionarse por sí mismo, no hace otra cosa que levantarse en su soberbia, teniendo por fuerza su brazo de carne, confiando en sí mismo y haciéndose maldito. ¿Quién alimenta esa idea y ese pensamiento? ¿Quién lo trae? Sino el mismo diablo, que se viste como ángel de luz. Pero aquellos que nos han sido alumbrados los ojos de los entendimientos, que por la misericordia de Dios nos fue revelado Jesucristo y hemos entendido esta verdad, lo que hemos recibido también es necesario que lo podamos compartir con otros. Y Pablo, en su seguridad y en su confianza, él decía, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. ¿De qué tipo de arma nos hablaba? Para derribar argumentos se necesita de otro argumento. ¿Qué argumento mayor hay que la palabra de Dios? La cual muestra con todas las evidencias
con todas las evidencias, porque el plan de Dios que se revela en este tiempo y se da a conocer por la predicación del Evangelio estaba escondido a través del tiempo y de las edades. Pero en este tiempo se revela. Nosotros lo podemos encontrar a Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya no es un misterio, sino que es una revelación que es traída por medio de la predicación del Evangelio. Entre tanto que era un misterio, nos pasaba como al eunuco, el principal de la reina de Candace. Leía Isaías capítulo 53 y no entendía. ¿De quién habla este? ¿Del profeta o de otro? ¿De sí mismo o de otro? Felipe, quien ya tenía el conocimiento de Dios, se subió al carruaje y comenzó a anunciarle desde ahí el Evangelio. Después de pasado un tiempo, dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si crees, no hay nada que le impida. Y descendieron y se bautizó, dando profesión de su fe, confesión de su fe, que creía que Jesucristo había purificado y lavado todos sus pecados, pasando por las aguas del bautismo, lo cual es la confesión, la profesión de nuestra fe, la declaración al mundo que hemos creído al Evangelio. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo poder llegar a ser obedientes? ¿Cómo poder crecer? ¿Cómo castigamos la desobediencia? Con la obediencia. ¿Dónde comienza la obediencia del creyente? ¿En atender a las palabras del pastor? ¿Dónde comienza? ¿En someterse a las autoridades, dado que las autoridades son puestas por Dios? ¿En querer cumplir los mandamientos? ¿Dónde comienza la obediencia del creyente bíblico del Nuevo Testamento? Hay quienes recitan los 10 mandamientos como si los pudieran cumplir, lo cual tan solo leyendo el primero es imposible de poder cumplirlo. Porque el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible de cumplirlo. Porque si yo amara a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza, eso me ocuparía todo el día y toda hora. Y amar a mi prójimo como a mí mismo implicaría que todo lo que yo deseo para mí, primeramente tendría que estar brindándoselo a mi prójimo. No hay ninguno siquiera que pueda cumplir con estas cosas. Como no podemos cumplir la ley ni los mandamientos, aparte de la ley, fue manifestada la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, lo que nosotros no buscábamos, que era el ser justificados, por creer en Jesucristo lo hemos alcanzado. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Está comprendiendo dónde comienza la obediencia bíblica del creyente? Allí comienza. Por eso el apóstol Pablo se proponía anunciarles a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque si los persuadía de su posición, de lo que habían alcanzado mediante la fe, entonces iban a tener el poder, la facultad y el derecho para poder vivir la vida cristiana e ir desarrollándola. Y a medida que fuera siendo desarrollada, iba a ser castigada la desobediencia. ¿Por qué? Porque la fe corrige la conducta. Porque la fe corrige la conducta. Y esa era la esperanza que él tenía. Sabía que si hablaba la palabra de Dios, la fe se iba a desarrollar. A medida que se desarrollara la fe, la conducta de ellos iba a ir siendo mudada, cambiada. Siendo alentados para vivir una vida de santidad.
Bendito sea el nombre del Señor, dándoles esperanza de que ellos habían sido escogidos para eso, para manifestar la vida de Cristo al mundo. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para manifestar la vida de Cristo al mundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino que se la pone en alto para que alumbre a todos. ¿No fueron iluminados los ojos de nuestro entendimiento? ¿No hemos recibido la luz de Dios, la luz del Evangelio? Y si fuimos alumbrados por la luz de Dios, la luz del Evangelio, justamente es para que se manifieste por medio nuestro y Cristo sea glorificado a través nuestro. Por eso, hermanos amados, amados del Señor, el verdadero ministro, su preocupación es más por compartir la buena noticia, la palabra de Dios, sabiendo de que ella es la que va a ir transformando la vida del cristiano, que tratando de corregir la mala conducta de los creyentes. Por lo menos este es el testimonio y el ejemplo que nos da el apóstol Pablo, el cual era un apóstol designado por Dios para las naciones, a fin de anunciar el evangelio a los gentiles, para que ellos pudieran obedecer a esta fe. Dejándonos ejemplo y mostrándose como ejemplo de ellos. Por eso en esta hora les quiero alentar y animar por medio de la palabra de Dios, para que podamos reafirmar en nuestro corazón nuestra posición, echando un ancla firme y segura en nuestro corazón, que es el ancla del Evangelio de la gracia, mediante el cual hemos alcanzado el derecho de ser llamados hijos de Dios y hijos herederos y coherederos con Cristo de toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. No tenemos falta de ningún bien, de ningún bien. Todo el bien de Dios está por medio de Jesucristo en nosotros y participamos de hecho mediante la fe que nos fue dada. A medida que la fe se va desarrollando, Cristo se va manifestando. Nosotros quedamos en un segundo plano y Cristo se hace visible por medio de nosotros, dando gloria a Dios y alabanza a aquel que nos llamó para todo esto. Vamos a estar de pie. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos fue enviada en esta hora, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento a fin de que pudiéramos entender el llamado y la elección mediante la cual hemos alcanzado el derecho y la facultad de ser llamados hijos de Dios y si hijos también herederos y coherederos con Cristo de toda bendición espiritual, por lo que te damos gracias, Señor, a causa del llamado, de la elección y de la gracia que nos fue dada al revelarnos a Jesucristo, entendiendo que con Él ya somos más que vencedores. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús, que la iglesia puede decir amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones. Algo nuevo ha comenzado y con tus ojos tú lo verás. Cristo aquí no te parado, porque como una felicidad. Dios mismo te ha levantado y a tu pueblo restaurará. A los tuyos estás curando y haciendo como la felicidad. Iglesia, basta de ya, resplandece con la sinceridad. No temas, Cristo vendrá. Ha llegado el tiempo donde somos la felicidad. Iglesia, levántate ya, resplandece con la sinceridad. No temas, Cristo vendrá.
Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Los hermanos que tienen necesidad de oración pueden pasar al frente. Vamos a orar y vamos a ungir con aceite a todos los hermanos que tienen síntomas de enfermedad y necesidad de oración, conforme a la Escritura que dice que habríamos de imponer las manos sobre los enfermos y ellos serían sanados. Amén. Padre, para libertarlo de toda la aflicción de tu cuerpo, vigor, salud y fuerza, mis hermanos que voy a orar, vengan que voy a orar. Señor Jesús, te ruego por vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Damos gracias al Señor. Vamos a ir finalizando la reunión. Vamos a pedir a nuestro hermano Mar para que nos despida con oración, por favor. Señor, bendiga a su siervo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido llegar a tu casa de oración, Señor. En esta hora te pedimos que nos bendigas a la hora de regresar a nuestros hogares, para poder llegar sanos y salvos, Señor, y que podamos tener las fuerzas para venir otro día más a la iglesia las próximas semanas, Señor, y que nos bendigas y bendigas a nuestros hermanos que no pudieron asistir hoy, y que toques también los corazones de la gente que está afuera, que escucha, Señor, que puedan acercarse a la iglesia y buscar a ti. Te pedimos ahora que bendigas a nuestros hermanos que no pudieron venir por problemas de salud, que tú los ayudes y que les des ánimos y fuerzas nuevas para poder acercarse a la iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos saludamos con la paz del Señor, dando por finalizada la reunión. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado
y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,